Digno como nuestro Señor Jesucristo. Sola fide, por fe solamente somos justificados. Hablar de esa palabra, quizás uno la escucha y no llega a comprender con claridad qué es lo que me está diciendo. La semana pasada hablamos de sola gracia, de la gracia salvadora, que es obra exclusiva y única de Dios, por medio de la fe, a través de Jesucristo. Ese es el mensaje de salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, a través de Jesucristo. Y hoy estamos hablando de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo opera la fe? Es la participación humana que uno puede hacer algo con esa fe para alcanzar la salvación. Y es importante que nosotros entendamos un poquito lo que la palabra fe significa. Porque sabe que la palabra fe, como muchas otras palabras, con el tiempo han cambiado. Y realmente ya no son lo que realmente significa la palabra fe. Hoy usamos esa palabra para exaltarse uno mismo. Usamos esa palabra para mis anhelos, para mis buenos deseos. Incluso los cristianos la usan como una fuerza espiritual independiente que se activa en su interior para atraer cosas, para mover la mano de Dios, para que las cosas ocurran en mi vida. Pero eso no fue así en el siglo XVI. Cuando Martín Lutero usó la palabra sola fide, Martín Lutero dijo algo: la fe que salva, la fe justificadora, es el punto central donde la iglesia se levanta o se cae. Es lo más importante de la iglesia. Los reformadores pudieron ver la realidad de que el hombre está perdido, incapacitado de salvarse por sus propios medios. Cuando Martín Lutero viajó a Roma en el año 1511 y pudo ver este monje, profesor y teólogo, pudo ver la religiosidad de Roma llena de su ritualismo y carente de sentido, Martín Lutero enloqueció, viendo cómo la gente besaba las reliquias, iba arrodillada caminando por la escalinata donde supuestamente Jesús había caminado, besaban los huesos de supuestamente algún santo, tocaban alguna reliquia diciendo esto era la cruz de Cristo o una astilla de la cruz de Cristo, un manto que supuestamente Cristo había sido envuelto, y así sucesivamente. Y Martín Lutero dijo: esto carece de sentido, esto no es salvación. Esto no salva. Esto es idolatría, decía Martín Lutero. Porque nada tiene que ver con el mensaje de lo que dice la palabra de Dios. Estaba completamente lejos de todo eso. Roma creía que la salvación es una obra entre Dios y el hombre. Los dos juntos hacen la salvación. Y eso se llama, en lo que es teología, se llama sinergismo. El sinergismo son dos fuerzas que se juntan. El monergismo es una sola fuerza. Y Roma creía en el sinergismo, cree en el sinergismo, en que el hombre y Dios trabajan en conjunto para que el hombre pueda alcanzar la gracia de Dios por medio de las obras. Si el hombre hace cosas, va a alcanzar el favor de Dios y Dios lo va a perdonar y le va a dar salvación. Y Roma decía, o dice Roma, que tú puedes ser salvo. Por eso, cuando un bebé es bautizado, esa es una obra que el hombre hace
para ser salvo. Entonces, cuando uno es bautizado, hace la obra de salvación, y Roma dice, esa persona puede vivir toda su vida como quiera, mientras que no cometa pecados graves. Y si comete pecados graves, irá a un purgatorio a pagar por su pecado hasta que pague la deuda y pueda entrar al cielo. Martín Lutero, cuando escuchó cómo Roma vendía las indulgencias, cómo se promocionaban, yo les contaba la semana pasada, pon tu moneda en la cajuela y verás cómo tu ser amado vuela al cielo. Y eso creía Roma, o eso cree Roma hasta el día de hoy. Y muchos se pudieran pensar, pero ¿eso qué tiene de grave? ¿Qué tiene eso con la salvación? Y tiene mucho que ver, mi hermano, porque la salvación es todo. O eres salvo o no eres salvo. Eso es en todo lo que se basa la vida del ser humano. Y hablar de sola fide resume la verdad de que la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, sin necesidad de mérito o obra alguna por parte mía. Yo no tengo nada que yo pueda aportar a la salvación. Yo no tengo nada que yo pueda hacer que a mí me salve. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada, está muerto. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos hoy, 500 años después, donde vemos por todos lados gente que dice, yo tengo fe. Escuchábamos a Palito Ortega que decía, yo tengo fe que todo va a estar bien. Y todos creemos que la fe es eso, la fe es optimismo. Yo tengo fe en Jesús, yo tengo fe. Y la pregunta es, ¿esa fe es la fe salvadora? ¿La fe que yo tengo es la fe que a mí me salva? Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, donde leímos la semana pasada. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos. Esto significa que la salvación es un regalo inmerecido por gracia. No por gracias, por gracia. Sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. La fe es, según los eruditos, según los teólogos, según lo que la iglesia ha creído desde siempre, porque en el momento en que la iglesia entra en un tiempo de oscuridad, pero antes de eso, yo el otro día leía y estaba leyendo la biografía de San Agustín, de Agustín de Hipona, que se lo considera uno de los padres de la iglesia. Él vivió en el siglo IV y hoy la iglesia católica lo venera, pero no escucha nada de lo que él enseñó. Porque todo lo que él enseñó, la iglesia nunca lo abrazó, porque no conviene. Y acá está el punto. Entonces yo, mientras estaba leyendo la biografía de Agustín, y uno puede ver que la fe, hermano, no es la fe que nosotros creemos muchas veces que tenemos, o que la gente dice tener. Esa es la fe. Esa es la fe salvífica. Esa es la fe puesta en Jesús. Y lo que dicen los padres, que la fe es el brazo
que toma la salvación. Es la fe, es el brazo que se aferra a la obra de Cristo como Señor y Salvador. Yo soy salvo por gracia, por medio de la fe a través de Jesucristo. La salvación es un regalo, pero es a través de la fe puesta en la obra de Jesucristo. ¿Está acá conmigo? La fe es un regalo que Dios me da, pero es a través de la fe que yo voy a ejecutar. Pero la fe, dice también la palabra de Dios, ahí es como uno pudiera pensar que hay como una intervención humana. Uno está decidiendo, la fe es creer. Entonces yo estoy queriendo creer en Jesús, yo quiero creer en Jesús. No. Pero la fe salvífica dice que es un don de Dios. No es ni siquiera incluso mía. ¿Está acá conmigo? Ahora, pero uno va por la vida, va por la calle y uno le pregunta al remisero, le pregunta al tachero, al colectivero y le dice: ¿usted tiene fe que el país va a cambiar? Sí. Entonces uno piensa y dice: bueno, lo que este hombre necesita es cambiar esa fe. Deje de tener fe en que Boca va a salir campeón. ¿Se da cuenta? Usted tiene que tener fe en Jesús. Si usted tiene fe en Jesús, usted va a ser salvo. Entonces nosotros estamos viendo como que esa fe que Él tiene es mérito de Él, es una decisión de Él, es un acto de Él. Pero la palabra dice todo lo contrario. La palabra de Dios dice que esta fe no es mía, sino que es un regalo de Dios. Y se conoce como la fe salvífica. La fe que me salva, la fe que me hace nacer de nuevo, la fe que me cambia, la fe que me lleva a abrazar la obra de Cristo cuando el Espíritu Santo me ha regenerado, me ha proporcionado esa fe que creo en que soy justificado. ¿Qué significa la palabra justificado también? Porque hay muchas palabras que uno tendría que explicar. Justificado, la palabra justificado significa sin culpa. Alguien que está justificado, libre, alguien que fue perdonado, eso es justificado. Ahora, ¿la fe que yo tengo es una fe salvífica o es una fe en la fe? Presta atención. ¿Cómo es una fe en la fe? Yo tengo fe en que creo en Jesús. Yo tengo fe de que creo en Jesús. Pero eso no es fe. ¿Se da cuenta? El taxista tiene fe, pero no es una fe salvífica. Yo le contaba a mi esposa cuando el día de ayer tuve un dilema bastante complicado. Porque entré en una crisis de cierta forma con el mensaje. Porque yo le decía a mi esposa: ¿cómo explico esto? ¿Cómo enseño esto? Esto es complicado. Y me llevó aproximadamente preparar este mensaje de unas 20 horas, 25 horas de trabajo. Entre meditación, oración, estudio y pensar y decir lo correcto. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de salvación. Y nunca me sentía seguro. Decía: no, creo que le falta, no, creo que falta esto, no, hay que quitar esto. Y estaba mal. Y llegué en un momento ayer que me dice mi esposa: bueno, decirle al pastor Diego que predique él y listo, me dice. Digo: porque estoy entrando en un colapso. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Como decía Charles Spurgeon, decía 30 años, dice, después de 30 años de haber predicado, dice, cuando yo subo al púlpito todavía las rodillas me tiemblan, dice. Pero no porque le tenga miedo a usted, sino porque sé que voy a tener que rendir cuentas delante de Dios. ¿Se da cuenta? Está teniendo convicción
está teniendo entendimiento de su realidad con Dios. Y ese es el punto importante de la fe salvífica, la realidad que yo tengo que entender de mi posición y de la obra redentora de Cristo. Muchas personas tienen fe en Jesús, pero tienen fe en Jesús, en que Jesús los va a bendecir, en que Jesús me va a prosperar, en que Jesús me va a dar. Ahora la pregunta es, ¿eso es fe en Jesús o es fe en mis deseos de que Jesús cumpla mis sueños? Es fe en mis deseos. Entonces muchas veces, escuche, cuando yo no tengo una fe salvífica como un don de fe, yo tengo una fe en la cual yo vengo a Jesús, practico la vida espiritual, practico la vida cristiana, pero porque yo tengo fe de que si me acerco a Jesús me va a ir bien. Yo tengo fe que si me acerco a Cristo, Cristo me va a cuidar, Cristo me va a bendecir, Cristo me va a prosperar. Pero en realidad yo no tengo fe en Jesús. Yo estoy teniendo fe en mi accionar, en mi obra, de que soy medio vivo, soy vivo y me apego a Jesús para que me vaya bien. ¿Se acuerda del Simón el Mago en el libro de los Hechos? Estaba con Felipe y él creyó, dice, él creyó. Pero creyó como que Jesús me va a ir bien con Jesús, pero no creyó para salvación. Y acá está el punto donde nosotros entramos en un terreno donde es delicado. ¿Cómo yo puedo diferenciar la fe de la fe? ¿Cómo puedo diferenciar si mi fe es una fe salvífica o una fe meramente emocional, sentimental, o una fe puesta en Jesús, pero no para salvación, sino para los beneficios? Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, y vamos a profundizar un poquito más aquí. Porque tampoco quiero ser muy escatológico, muy simplista, sino o poner las palabras correctas para que se pueda entender. Porque si no, yo le estaría hablando de cosas futuras y bueno, y esto, y usted quizás, o términos de teológico, y uno a veces dice, no lo entiendo. Por eso yo a veces cuando hablo con la gente y la gente me dice, no, a mí no me hables de doctrina. A mí no me hables de doctrina. A mí háblame de Jesús, no me hables de doctrina. No te puedo hablar de Jesús si no te hablo de doctrina. Porque doctrina, ¿sabe lo que significa? Enseñanza. Si yo te digo Jesús murió en la cruz por tus pecados, eso es una doctrina. Es una enseñanza. ¿Se da cuenta? O cuando la gente dice, no, yo no quiero hablar de teología. ¿Cómo no querés hablar de teología? Si la palabra teo significa Dios y logía es la manera lógica de entender las cosas de Dios. Eso es teología. Pero la gente lo cree como una terminología de universitarios, de que me estás hablando en un término en el cual yo no puedo entender. El otro día escuchaba a un pastor y decía, hermano, si a usted no le gusta leer la Biblia, si no le gusta leer la Biblia, usted tiene que dejar de ser cristiano. Porque Cristo se revela a través de las Escrituras. Cristo es el verbo, la palabra, amén. Así que si usted no quiere leer la palabra de Dios para conocer a Dios, entonces usted no puede ser cristiano. ¿Se da cuenta?
Entonces es imposible que yo quiera entender las cosas de Dios cuando yo ni siquiera, yo quiero tener una fe mística, una fe de que Dios está conmigo, yo estoy bien así, pastor, yo sé que cuando me muera me voy a ir al cielo. No, te voy a decir algo, ¿sabes qué? Lo más probable, lo más seguro, lo que más te puedo afirmar, según lo que dice la palabra de Dios, es que cuando mueras irás al infierno. Ay, pastor, usted es un religioso. No. Entiendo las escrituras. Y lo que las escrituras dicen, como mucha gente dice, Dios me dijo. No es Dios me dijo, es Dios dice. Dios dice esto. Y yo creo en la suficiencia de las escrituras. La semana que viene vamos a estar viendo solo escritura. La suficiencia de las escrituras. Las escrituras dicen que la fe es un don de Dios, no es algo del hombre, no es algo mío, es algo que Dios me lo da para que nadie, dice, para que nadie se gloríe. La fe verdadera es una fe que me lleva a ver la obra de Jesús, pero también me lleva a entender mi condición de pecador. ¿Está acá conmigo? Si yo no entiendo la condición de pecado, si yo no entiendo que soy un pecador, yo no estoy entendiendo lo que Cristo hizo por mí. Yo no entiendo por qué Cristo, ¿de qué me perdonó, pastor? Si yo ya soy casi como Jesús, de bueno que soy. Cuando uno no, hermano, por eso dice la palabra que el que dice que no tiene pecado miente, se engaña a sí mismo. Cuando tú no entiendes la condición que tú tienes, por eso que la fe salvífica, la fe como don de Dios, es una fe que Dios cuando la derrama sobre tu vida, esa fe te hace ver, decía Juan Calvino, te hace ver tu condición de pecado, te hace ver lo que tú eres y lo que tú necesitas, que solamente necesitas a Cristo. Hoy en día tú escuchas por todos lados, iglesias por doquier, mi hermano. Pero ¿sabe qué? La mayoría de la gente no necesita un Cristo que lo salve. La gente necesita un Cristo que le dé un auto nuevo. La gente necesita un Cristo que le dé una larga vida. La gente necesita un Cristo que le dé salud. La gente necesita un Cristo que le dé estatus, que le dé reconocimiento, que le dé valor, que le dé posición. Eso es lo que la gente necesita. La gente no necesita un Salvador. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿será una fe salvífica? ¿O será simplemente una fe muerta? ¿Y de dónde sacamos esa palabra? Vamos a Romanos, que no habíamos leído. Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe
en Jesús. Él justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hermano, cuando usted lee el libro de Romanos, nosotros enseñamos el libro de Romanos expositivamente de principio a fin, pero usted va a ver en el libro de Romanos, los primeros capítulos, creo que hasta el capítulo 11 del libro de Romanos, Pablo enseña lo que es la justificación. Y del capítulo 11 al capítulo 16, la condición de cómo el cristiano que fue justificado revela que va a vivir. ¿Está acá conmigo? Revela que va a vivir. Hoy hay mucha gente que tiene fe en Dios. Mucha. Todo usted, a donde va, usted cree en Dios, yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. Mucha gente tiene fe en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Creo en Dios, pero no le creo a Dios. ¿Cómo es el tema? Se contradicen porque tú dices que crees en Dios, pero vives como si Dios no existiera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fe y fe? Y esto es lo que habla el libro de Santiago. Cuando muchas veces la gente lo malinterpretó y la gente creía que uno por las obras alcanzaba fe, y no, lo que realmente enseña el libro de Santiago es que la fe verdadera se manifiesta, se revela en obras. Por los frutos conocerás a alguien si es o no es cristiano. No porque dice que es cristiano. No porque dice que tiene fe en Dios. Ahora entonces ¿cómo yo, pastor, puedo ver esto en mí? ¿Cómo yo puedo entender si mi fe es una fe verdadera en Dios? ¿O simplemente tengo una fe que me dice a mí que todo va a estar bien? Santiago capítulo 2, versículo 14. Y el título dice: la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? ¿Puede la fe, esa fe puede salvarle? Lo que Santiago nos está diciendo es que hay una fe que está muerta y hay una fe que está viva. Ahora la pregunta es, ¿qué fe es la que tenemos? ¿Qué fe es la que yo tengo? ¿Es una fe que está viva o es una fe que está muerta? ¿Y cuál es la diferencia? Y eso fue lo que me llevó a mí muchos días, muchas horas de reflexión, muchas noches sin poder dormir, porque yo decía: Señor, quiero ser la manera más clara de poder explicar de qué manera uno puede ver si su fe es una fe salvífica o es una fe muerta. Y Santiago dice: ¿podrá la fe salvarle? ¿Esa fe podrá salvarte? Y esto se conoce en teología como los 3 tipos de fe. La fe en el conocimiento, la fe en la convicción, pero ninguna de esas 2 fe salva. La fe en el conocimiento es la fe de que yo conozco las cosas de Dios, yo sé, escuché hablar de Jesús, sé de Jesús, sé quién es Jesús. La fe de la convicción es gente que está convencida
de que Jesús es el camino de la salvación. Imagínese, mire, uno dirá, pero bueno, si está convencido es salvo. Pero esa fe no salva. Yo estoy convencido de que Jesús es el camino de salvación. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque lo dice la palabra de Dios en Santiago, y si seguimos leyendo, dice, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame la fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermano, ¿usted cree usted cree que Satanás no sabe que Jesús es el camino de salvación? ¿Sabe eso? Sabe que Jesús es el único camino de salvación. Él lo sabe, pero no lo salva. ¿Por qué? Porque esa fe que Él tiene no te salva. Porque la fe que te salva es el don de Dios. La fe que es un don de Dios. ¿Y qué es la fe que es un don de Dios? Tuvimos 35 minutos intentando llegar a este punto. ¿Cuál es esa fe, pastor? Dígala, dígala. Queremos saber. ¿A dónde estaba? No lo escribí eso, me olvidé. Confianza. La fe que confía es la que salva. La fe que confía. Yo confío en Jesús. No se apure. ¿Cuál es la fe de confianza? La fe que verdaderamente me salva, según la palabra de Dios. Porque yo puedo decir que tengo fe y Santiago dice, bueno, tú tienes fe, muéstrame tus obras. Ahora, ¿cuáles son tus obras que revelan cuál es esa fe que tú tienes? Muéstrame. Porque yo te puedo mostrar mi fe por mis obras. Ahora, ¿qué obras? ¿Qué obras? No, yo te puedo mostrar que este año Dios me ha bendecido con una casa. Eso no es obras. Yo te puedo mostrar que Dios, escuche, mire, yo te puedo mostrar que Dios me hizo pastor. Eso no es fe. Yo te puedo mostrar de que soy un buen predicador. Eso no es fe. Yo te puedo mostrar de que leo la Biblia todos los días. Eso no es fe. Yo te puedo mostrar de que no sé, de que voy a la iglesia todos los domingos. Eso no es fe. Yo te puedo mostrar que sirvo en la iglesia. Eso no es fe salvífica. ¿Cuál es la fe salvífica? Confianza. La fe que me salva es la fe que está puesta en la confianza en Jesús. Fíjate bien. Tú puedes decirle a una persona, vas al médico y le dices, doctor, ¿usted es doctor? ¿Y cómo sabe que él es doctor? Porque el hombre tiene obras. Imagínese que venga alguien a operarte y le van a decir, no, hoy le va a operar fulanito de tal. Y doctor, ¿cuántas operaciones tiene usted? No, nunca operé en mi vida. ¿Y a cuántos pacientes usted atendió en su vida? No, nunca atendí a nadie yo. ¿Y alguna vez le dio un mejoralito a alguien? No, jamás, no sé ni lo que es un mejoralito.
pero mañana te voy a operar. No, no. Usted no es doctor. ¿Cómo que no? Yo soy doctor. No, 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 no. Porque las obras revelan que usted es doctor. Que usted ha atendido gente, que usted ha hecho esta operación, que usted es especializado. Esa obra revela que usted es doctor. De la misma manera, Santiago está diciendo la obra, pero no mi obra, sino la obra de Dios revela mi fe salvífica. Y nosotros lo podemos ver en esa fe salvífica en la vida de Abraham. ¿Y por qué vemos en la vida de Abraham? Porque la vida de Abraham dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero ¿cómo creyó Abraham? ¿Cómo creyó Abraham, mi hermano? Abraham creyó ¿en qué? En la soberanía de Dios, en la suficiencia de Dios, en que Dios está en control, en que Dios es dueño y amo, Señor de todas las cosas. Y cuando Dios le pidió a Abraham, su hijo, no, lo que pasa es que la fe de Abraham era grande. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido con ganado, Dios lo había bendecido con tierra, Dios lo había bendecido con bienes. Hermano, eso no es fe. La fe es, si la fe salvífica es la fe en que tú confías en el Señor. ¿Cuándo? Dice la palabra en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. La gente dice, bueno, lo que pasa es que yo tengo fe, por eso vivo, por eso me va bien, por eso como del pan. No, hermano, eso no es fe. La fe salvadora es otra cosa, mi hermano. La fe salvadora no es cantar. La fe salvadora no es aplaudir. La fe salvadora es confianza. Es descansar en la suficiencia de Cristo. Yo tengo fe, pastor. Yo tengo fe. ¿En quién? En Cristo. Pero, si mañana me viene visita a casa, yo no puedo ir a la iglesia. Pero ¿no está tu confianza en Cristo? No, no, es que yo confío en Cristo, pero entiendo que a Cristo no le molesta. No, no, eso no es fe salvífica. Obras. Yo tengo fe, pero no tengo obras. ¿Qué obras? No, obras que construí una iglesia, no, eso no es fe salvífica. Obras que hice 5 iglesias, no, eso no es fe salvífica. La obra es la obra que glorifica a Dios en mi vida. Cuando yo tengo fe salvífica, yo tengo una fe en la cual yo creo en la suficiencia de lo que Cristo hizo para el perdón de mis pecados, mi hermano, y como lo que Cristo hizo por mí es tan grande que entiendo lo que mi pecado le hizo a Cristo. Que Cristo para pagar por mi pecado tuvo que pasar por un infierno por mí. Y hoy a mí el pecado, que tengo la fe salvadora,
Ya el pecado no es lo mismo para mí. ¿Por qué? Porque entiendo lo que Cristo hizo por mí. Y yo ya no puedo vivir con este pecado. Este pecado me hace daño porque sé lo que Cristo hizo por mí. Entonces lo más importante para mi vida es Cristo. Porque si Cristo no es lo más importante para mi vida, mi hermano, entonces yo no tengo una fe puesta o una fe salvífica en Cristo. Pastor, lo que pasa es que yo tengo una fe en Jesús, pero a mí el pecado no me afecta. A mí el pecado no me molesta. ¿Y sabe lo que hace la fe salvífica? Lo que hace la fe salvífica es que te muestra lo muerto espiritualmente que estás. La condición que el ser humano tiene de estar podrido por el pecado. Y como uno está podrido por el pecado, uno está muerto por el pecado, uno está condenado por el pecado, lo único que quiere, lo único que anhela, lo único que desea es que Cristo lo salve. Es que Cristo me salve. Ahora, si yo entiendo que Cristo es el que me salva, si yo entiendo que Cristo es el único que tiene lo que yo necesito, todo lo demás pierde valor, pierde sentido. Hermano, cuando vos mañana estás sin plata y perdés la cabeza porque no tenés dinero, ¿qué es más importante para vos? ¿El dinero o que Cristo perdone tus pecados? ¿Qué es más importante? Porque si lo más importante para ti es el dinero porque pierdes la cabeza por el dinero, entonces la pregunta que yo te hago es, ¿esa es la evidencia de que tú tienes fe en Jesús? Jesús en Juan capítulo 19, versículo 30, él exclamó en el momento de la cruz y él dijo unas palabras muy importantes. Dijo, consumado es. Y esa palabra consumado es significan dos cosas. Saldado por completo la deuda. Cristo saldó mi deuda, que es para mí imposible. No hay forma de que yo la pague, no hay forma de que yo haga algo para librarme de este cuerpo de muerte, no hay forma de que yo pueda ser perdonado, justificado delante de Dios. Estoy condenado, me voy a ir al infierno, voy a arder por la eternidad, pero este varón vino y dio su vida, Dios encarnado, murió, pasó por el infierno mismo para morir por mí. Pero hoy a mí me importa más mi vecino, me importa más mi pariente, me importa más la factura, me importa más la zapatilla, me importa más que me vaya bien, me importa más tener oro, tener dinero, tener bendiciones. Eso no es salvación. Eso no es salvación. Para mí el problema es lograr cosas, ser un ganador, mostrarle a los demás que estoy bendecido, mostrarle a los demás que Dios está conmigo. Eso no es salvación. Hermano, salvación no es venir a la iglesia a escuchar un mensaje de Dios, pero mientras tú en tu casa te pasas 50 horas mirando Netflix. Eso no es salvación.
No, es que yo creo que Dios me salvó. Ya ahora voy y hago mi vida. No, mi hermano, no entendiste. No entendiste nunca. Porque Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Yo lo único que quiero es ganar a Cristo, quiero vivir para Cristo. Pablo estaba en la cárcel, sufriendo, golpeándolo, y Pablo decía, no importa, con lo que Cristo hizo por mí es suficiente. Ya con lo que Cristo hizo, esto lo que estoy pasando es pasajero. Hermano, yo cruzo la puerta y estoy en la gloria de Dios. ¿Qué importa si soy libre, si me cortan en pedacitos? No importa eso. Pero hoy la gente se engaña. Dice, no, igual pastor, yo tengo fe, yo me voy a ir al cielo, quédese tranquilo. Hermano, a usted le falta leer Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor dice eso? No todo el que me dice Señor, Señor, porque no es decir Señor, Señor, es creer que Él es tu Señor, es vivir para entender que Él es tu Señor, es someterte al señorío del Señor, es obedecer al Señor, es querer estar todo el tiempo con el Señor, es mortificar tu carne por el pecado que Cristo murió por ti, es vivir para que... Eso es el Señor, hermano, eso es salvación. Es entender lo que Cristo hizo por mí en la cruz. La salvación es por gracia, por medio de la fe, a través de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Si yo no entiendo la cruz, si yo no entiendo lo que la cruz hizo por mí, entonces porque Dios no me dio una fe salvífica de poder entender lo que esa cruz significa. De que esa cruz es lo más importante. Hermano, ¿cómo podés entender que un hombre pueda morir por un libro? ¿Cómo puedes entender que hubo hombres y miles de hombres que dieron su vida muriendo? San Agustín, que yo les contaba cuando se les reveló la fe salvadora de Cristo. ¿Sabe qué, hermano? San Agustín venía de una de las familias más adineradas. Él era un millonario. Millonario era. Hijo único, millonario. Toda la herencia, todo. Y cuando se le revela a Cristo, ¿sabe lo que hizo San Agustín? Vendió todo lo que tenía y se dedicó a Dios. Pues, ¿qué tonto puede hacer eso? Hermano, ¿sabe por qué? Por lo mismo que dijo Pablo, lo tengo todo lo que hay en el mundo, lo tengo por basura. Porque nada se puede comparar a mi Cristo. Yo lo único que quiero es a Cristo. Yo lo único que tengo hambre es de Cristo. Yo lo único que quiero es comer a Cristo. Yo lo único que deseo es a Cristo. Yo quiero a Cristo. Yo estoy obsesionado por Cristo. No me importa otra cosa que Cristo. No, pastor, hoy no voy a la iglesia porque se me mojaron las zapatillas. No voy a ir a la iglesia, pastor, porque hoy no tengo ropa para ponerme. Porque a vos lo que te importa es cómo te ve la gente. No te importa Cristo. No, pastor, lo que pasa es que si usted sigue predicando de esta manera, los hermanos de la iglesia se van a ir. Hermano, a mí no me importa. A mí me importa Cristo. Porque lo que Cristo hizo, eso es lo que importa. Lo demás no tiene sentido, hermano. ¿De qué sirve todo lo demás? ¿De qué sirve, hermano, que yo pueda sentirme de que, no, Dios está conmigo, Dios me está bendiciendo, hermano? Si yo soy cristiano solamente cuando vengo a la iglesia. Y hasta ahí nomás. Pero después cuando me voy al mundo, me voy a la calle,
Yo soy un mundano. Yo amo las cosas del mundo. Yo quiero las cosas del mundo. Hermano, ¿usted cree que eso es salvación? Piensa por un momento. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Dinero? ¿Plata? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto te va a durar eso? ¿Cuánto tiempo te va a dar felicidad eso? ¿Cuánta tranquilidad te va a dar todo eso, hermano? Un momento solamente, un tiempo. Pero mañana cuando te enfermes y lo único que le vas a decir a Cristo es: Cristo, quiero un milagro. A mí me encanta la gente que va y le dice: Señor, yo quiero que hagas un milagro, yo quiero que hagas un milagro. Haz un milagro, Dios, sálvame de este cáncer. Esa persona tiene fe en que Cristo le va a hacer un milagro. No tiene fe en que Cristo la salvó. ¿Se da cuenta? El doctor Martin Louis John, gran teólogo inglés, cuando él enfermó, él le dijo a la congregación: les prohíbo que oren por mí, le dijo. No quiero que nadie se atreva a retenerme un segundo de la gloria que estoy a punto de adquirir. Mi vida es Cristo y ustedes creen que quiero que ore para que siga alejado de Cristo. Ese hombre tenía una convicción. Y uno ahí entiende cuando Pablo dice: para mí la muerte es ganancia. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces lo que yo le tengo que preguntar a Cristo es: Cristo, ¿qué fe tengo yo? Tengo mi fe puesta en Jesús. Si mi fe está puesta en Jesús, confía en Jesús. Confía en Jesús, en ese Jesús que en el Sermón del Monte dijo: no hay un pájaro que cae a tierra sin que mi Padre lo apruebe. No hay un pelo de tu cabeza que Dios no tenga contado. Te pregunto, si ese mismo Dios que envió a su Hijo, lo que Él más ama, envió a su Hijo a morir por ti en la cruz para que tú no perezcas, y Él pagó el precio de sufrir y cargar con todo el dolor y todo el sufrimiento que te merecías tú, lo cargó Él en la cruz. ¿Tú crees que te falta algo? ¿Tú crees que te falta algo? Porque estás todo el tiempo diciendo: ¿y cuándo vienen mis bendiciones? ¿Y por qué a mí Dios no me bendice? ¿Y por qué a mí Dios no me da? ¿Qué quieres? ¿Un marido? ¿Qué es más importante? ¿Cristo, un marido? No, pero todo el mundo tiene: yo quiero un marido. No, tú tienes que tener a Cristo. No, yo quiero tener hijos. Si no lo tienes, tienes a Cristo. Cristo vale 1.000 millones y trillones de hijos más que Cristo vale más que el oro, la plata, todo, mi hermano. Todo lo que tú puedas adquirir en esta vida no te sirve de nada delante de Dios. Porque cuando llegues delante de Dios, si Cristo no está contigo, tú no tienes nada.